Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abain, a este su canal, Raíces Hebreas. Hoy, amigos y hermanos, tenemos un tema trascendente, importantísimo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Quiero saludarte y darte gracias por estar en este momento escuchando este tema que va a tocar las fibras más internas de nuestro ser. Hoy vamos a explorar dos pilares que definen cualquier civilización, la moralidad y la autoridad. A menudo pensamos en ellas como conceptos separados, pero están intrínsecamente ligados. La pregunta central que abordaremos es, ¿de dónde emana la legitimidad del poder? Analizaremos este paralelismo desde dos ángulos contrastantes. Primero, la perspectiva de la sociedad moderna, donde la autoridad nace del derecho y el consenso popular, y la perspectiva hebrea o bíblica, que no podemos dejar atrás, donde la moralidad es un mandato divino absoluto que no solo informa, sino que fundamentalmente limita y juzga a toda autoridad humana. Veremos cómo en un caso la ley intenta crear la ética y en el otro la ética divina es la fuente inmutable de toda ley. Vamos a enfocarnos entonces en la relación entre la moral y la autoridad que define la legitimidad del poder. Y también la sociedad secular, o sea, la ley ética, contra la perspectiva hebrea, ética divina, ¿sí? Que crea la ley. Amigos, así que les pido por favor, tomen asiento, relájense, tómense un café, pero no se pierdan estos conceptos que son muy importantes. Así que vamos a comenzar con este tema precioso en el día de hoy. Amigos, entonces entramos a ese paralelo entre moral y autoridad. Vamos a ver el concepto moral, ¿sí? Y la autoridad, que es el poder de gobernar, ¿cierto? Y la moral es el deber de ser, ¿sí? Lo que hay interno en nosotros. Conjunto de valores y principios que guían la conducta individual y colectiva, lo bueno y lo malo. Eso es lo que cada ser humano tiene dentro de sí, ¿sí? La autoridad es el derecho o el poder legítimo de dar órdenes, tomar decisiones e imponer obediencia. Ahora, en la sociedad, la fuente de legitimidad, la moral entonces, es el consenso social, experiencia, ¿cierto? Razón y sentimientos. En el concepto hebreo, la ley divina, o sea, la Torá y la voluntad de Dios, esa es la fuente legítima. En la sociedad es el consenso, vuelvo y repito, la experiencia, la razón y los sentimientos, y dentro del concepto hebreo y de la fe es la ley divina, la Torá y la voluntad de Dios. En la sociedad están las leyes humanas, constituciones, que todo ha sido basado en la palabra, ¿sí? Las votaciones, el mandato del pueblo, ¿sí? La opinión del pueblo. Y en el concepto hebreo es Dios quien delega el poder. También dice la palabra que Él es quien escoge reyes, sacerdotes y jueces. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Dentro de la moral es ordenar la conducta, lo que debes hacer. Y en la sociedad, lo que es la autoridad es ordenar la estructura social. ¿Quién puede mandar? Aunque parezca un poco complicado en este momento, vamos a ir interpretando y aclarando estos conceptos, porque más adelante vamos a hablar de un experimento que se realizó en Estados Unidos en el año 1961 por el doctor o psicólogo más bien Stanley Milgram. Interesante, amigos. Hay una perspectiva en la sociedad moderna, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto en el mundo secular? En la sociedad moderna occidental, más que todo, la moral y la autoridad están idealmente separadas, pero interconectadas a través del concepto de legitimidad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad nacida de la ley, ¿sí? La autoridad real o política deriva del Estado de Derecho y del contrato social. Por ejemplo, un presidente o un juez tienen autoridad porque la ley.
El pueblo se la ha otorgado. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de todo esto? Pues se impone a través de la fuerza legal, multas, cárcel, cumplimiento de la ley. Es una estructura vertical de poder. Ahora, esto es dentro de lo que es la autoridad, ¿cierto? Ahora, la moral es la base de la autoridad, una autoridad moral. ¿Cómo podemos definir entonces la autoridad? La autoridad moral es el respeto y la confianza que gana un líder o una institución basándose en su integridad y adhesión a los principios éticos que la sociedad valora, por ejemplo, la justicia, la honestidad, el servicio. ¿Cuál es el paralelo clave aquí? Que la sociedad distingue entre, primeramente, autoridad real, que es el poder de obligar legalmente. Un ejemplo de esto es un dictador tiene poder, pero puede carecer de legitimidad moral. Y la autoridad moral, que es la influencia de inspirar respeto y obediencia voluntaria. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando los líderes con autoridad real pierden la autoridad moral por corrupción o injusticia, el sistema se enfrenta a una crisis de legitimidad que puede llevar a la desobediencia civil o al colapso del orden. Espero, amigos, que aunque sea un poco complicado, vuelvo y repito, este tema, nos va a dar conceptos muy interesantes para aclarar todo eso que en estos tiempos modernos se está confundiendo. Penden de un hilo, lo que es la moral y la autoridad. Desde una perspectiva hebrea, ¿sí? Bíblica, teocrática, en la cosmovisión hebrea, especialmente basado en la Biblia, la moral y la autoridad no son conceptos separados. Están unidos incondicionalmente bajo el señorío de ¿quién? De Dios. Lo que se conoce como teocracia, o sea, gobierno de Dios. Amigos, la moral es el fundamento de la autoridad. En el pensamiento hebreo, Dios es la fuente absoluta de moral y de autoridad. Su voluntad, que se encuentra plasmada en la Torá, en los mandamientos, es simultáneamente la ley más alta y el estándar ético perfecto. Y eso es algo que se ha descuidado, se ha desvalorizado en estos tiempos modernos. Dar la autoridad a la palabra de Dios. Ahora, la moral como ley divina. Amigos, la moralidad no es una construcción social, sino un mandato divino. Los 10 mandamientos es la base. El imperativo ético se resume en la frase, sed santos, porque yo, Yahweh, vuestro Dios, soy santo. Levíticos 19:2. La moralidad es una obligación que proviene de la alianza con Dios. Ahora, la autoridad como delegación divina, ojo, toda autoridad humana, reyes, sacerdotes, jueces, profetas, es una delegación temporal y condicional de la autoridad de Dios. ¿Existe acaso un paralelo entre estas dos cosas, estos dos conceptos? En el sistema hebreo, la moralidad limita y valida la autoridad. Ojo, en el sistema hebreo, la moralidad limita y valida la autoridad. Un ejemplo, el rey bajo la ley. A diferencia de otros monarcas antiguos que eran considerados dioses, el rey hebreo, la autoridad política, estaba explícitamente subordinado a la ley de Dios. Deuteronomio exige que el rey escriba una copia de la Torá, de la ley, y la lea todos los días para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Puedes leer esto en Deuteronomio capítulo 17, versos 18 al 20. Ahora, también había la autoridad o el papel del profeta más bien enviado por Dios. Los profetas, la autoridad moral, espiritual, eran los vigilantes de la alianza. Su función era desafiar y confrontar al rey, la autoridad real, cuando éste violaba la ley de Dios, oprimía a los pobres o toleraba la injusticia. Por ejemplo, el profeta Natán confrontó al rey David por sus pecados.
¿Cómo entonces determina el concepto hebreo acerca de este tema, de la obediencia y el respeto a la autoridad? La obediencia y el respeto a la autoridad solo son legítimos, ojo, si esa autoridad misma es moralmente justa y está en obediencia a la moral de Dios. Si la autoridad se vuelve injusta, pierde su legitimidad teocrática y puede ser condenada y removida por Dios o por medio de los profetas. ¿Cómo podemos entonces hacer un enlace aquí entre esa sociedad secular y la perspectiva hebrea en el concepto de la ley, la autoridad, la moral? ¿Sí? El concepto de la naturaleza de la ley en la sociedad secular es humana y modificable. La separación que ha habido entre iglesia y Estado. Desde la perspectiva hebrea, esa naturaleza de la ley es divina, eterna e inmutable. ¿Sí? ¿Qué validación tiene la autoridad? Dentro de la sociedad secular, la autoridad es legítima si sigue el procedimiento legal de democracia y constitución. Dentro de la perspectiva hebrea, esa validación de la autoridad es legítima si actúa moralmente según la ley divina. Y la relación ideal entre esto es que la autoridad real debe someterse a la moral social para tener respeto. Y dentro de la perspectiva hebrea, la autoridad real está subordinada a la moral de Dios. La mayor diferencia aquí, amados hermanos, es que para la perspectiva hebrea, la moral es el patrón absoluto que juzga y defina a la autoridad. Pero para la sociedad secular, la moral es un patrón flexible y humano que idealmente debe ser respetado por la autoridad, pero que no siempre es la base de su poder legal. Amigos, este concepto, aunque un poco complicado, podemos entenderlo desde este experimento que se realizó en 1961 en la Universidad de Yale, ¿sí? Es diciendo que es uno de los experimentos más famosos y controvertidos de la historia de la psicología. Ojo, fue diseñado para medir hasta qué punto una persona, ahora, no olviden lo que acabamos de ver sobre la moral y la obediencia, hasta qué punto una persona es capaz de obedecer órdenes de una autoridad, incluso si estas órdenes contradicen su propia conciencia moral. Este punto es importantísimo. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, a lo que vamos a ver en el siguiente eh, tema de este experimento que se realizó por este psicólogo. Vamos a ver el origen de este experimento. Fue el doctor Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale. Comenzó en 1961, poco después del juicio al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, quien al preguntarle por qué había hecho, con qué autoridad había hecho estas cosas, simplemente respondió, solamente seguía órdenes. Milgram, este psicólogo, se preguntaba, amigos, ¿podría ser que los cómplices del holocausto solo estuvieran, perdón, siguiendo órdenes? Quería saber este psicólogo si cualquier persona normal, entre comillas, podría cometer atrocidades bajo la presión de una autoridad. Hmm. Ahora, Milgram, este psicólogo, reclutó voluntarios diciéndoles que participarían en un estudio sobre memoria y aprendizaje. Ojo que no les dijo acerca de moral y autoridad. Esta fue la trampa, ofreciéndoles dinero, creo que eran $4.50 por cada pregunta o por cada hora, no sé exactamente, pero para ese tiempo era buen dinero. O sea, hay un incentivo a hacer el experimento, a atreverse a hacer el experimento. Sin embargo, el experimento real era sobre la obediencia y la moral. Ahora, había en el caso de este experimento, como ustedes ven en la imagen, tres personas. Se trata de tres personas. Primeramente, el experimentador, la autoridad que ustedes ven allí con bata blanca del laboratorio. El maestro,
el voluntario real, quien creía estar ayudando en el estudio, o sea, la persona que está al lado eh, del doctor, de la autoridad, ¿cierto? Y el alumno que se encuentra detrás de esa pantalla, de ese vidrio, en ese salón, el alumno era un actor cómplice del experimento. Ojo, si nosotros no nos dicen estos detalles, pues simplemente vamos a creer que fue real, ¿ya? O sea, la persona que está detrás de ese vidrio y se encuentra con esos cables, porque de eso trataba el experimento, de responder unas preguntas y cada vez que respondía una pregunta mala se iba aumentando el voltaje para darle choques eléctricos. Ese era el experimento. Pero resulta que esa persona no estaba sintiendo ningún choque eléctrico, pero el que estaba al lado, afuera, dando esa orden al maestro que aplicara cada vez más intensidad si se equivocaba, entonces creía realmente que esta persona estaba sufriendo, ¿sí? ¿Cuál era la dinámica entonces? El maestro debía hacer preguntas al alumno que estaba en esa habitación y cada vez que el alumno se equivocaba, el maestro debería administrarle esa descarga eléctrica. Esas descargas comenzaban, quiero decirles, de 15 voltios, era algo leve, pero iban subiendo progresivamente cada vez que se equivocaba, hasta un máximo de 450 voltios, marcado como peligro, una descarga severa. El alumno no recibía descargas reales, pero gritaba y suplicaba que pararan, como ya les dije. Era un actor, para que el maestro creyera que le estaba haciendo daño, ¿me entienden? Ahora, cuando el maestro dudaba o quería parar al oír los gritos de dolor, el experimentador le respondía con frases frías y firmes como, por favor, continúe, o el experimento requiere que usted continúe. No tiene otra opción, debe continuar. ¿Ok? Ahora, los resultados de este experimento, ¿sí? Antes del experimento, los expertos predijeron, ojo, que solo 3% de las personas, o sea, los sádicos realmente, personas malas en su interior, llegarían al voltaje máximo. La realidad fue muy distinta. El 65% de los participantes llegó hasta el final, 450 voltios, a pesar de creer que estaban hiriendo gravemente o incluso matando a la persona. Todos los participantes llegaron al menos a los 300 voltios. Imagínense ustedes. Ahora, Milgram demostró que la situación tiene más poder sobre el comportamiento que la personalidad del individuo. Ese estado agéntico que llama es que las personas entran en un estado psicológico donde se ven a sí mismas como agentes o instrumentos de autoridad, dejando de sentirse responsables de sus propios actos. Solo cumplía órdenes. La obediencia, amigos, no depende necesariamente de la maldad, sino de la estructura social y la presión de la autoridad. El experimento fue duramente criticado, claro, por cuestiones éticas. Los participantes sufrieron niveles extremos de estrés y ansiedad. Fueron engañados sobre el propósito del estudio. Debido a esto, hoy en día existen normas estrictas, ¿sí?, que impedirían realizar un experimento idéntico. Sin embargo, réplicas parciales modernas han mostrado resultados inquietantemente similares. ¿Qué quiero sacar de este estudio, amados? Primeramente vimos ese concepto de la moral y la autoridad. Ahora vemos un experimento donde personas comunes y corrientes llegaron a tomar esa decisión de seguir torturando a un inocente, a una persona que no conocían, por el solo hecho de que estaban bajo una autoridad, se sentían comprometidos y aún así no renunciaron a seguir en el experimento. Desde esa perspectiva hebrea, los resultados de Milgram.
donde la gente obedece ciegamente para dañar a otros, representan exactamente lo que la Torá intenta evitar a través de sus leyes y narrativas. Amigos, el rechazo al estado agéntico que vimos, esa responsabilidad individual. Milgram descubrió que las personas entraban en un estado agéntico, sentían que no eran responsables, sino meros instrumentos. ¿Por qué? Porque la autoridad que estaba ahí decía, no te preocupes, toda responsabilidad la voy a acarrear yo. Y era una excusa para la persona que estaba cometiendo la tortura. La Torá, amigos, quiero decirles que rechaza esto categóricamente. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Torá, el libre albedrío, que se dice en hebreo, Bejirá Hofshit. En el pensamiento hebreo no existe la defensa de solo seguir órdenes. O sea, esa excusa no existe. Cuando se trata de cometer un acto inmoral contra otro ser humano, cada persona es responsable de sus propias manos y de sus propios actos. Amigos, la Torá nos enseña desde un punto de vista moral que si una persona transgrede un mandamiento como dañar a un inocente, si es impulsada a hacer eso, no se debe obedecer al rey o a esa autoridad. La autoridad humana nunca está por encima de la ética divina. Ahora, la palabra también nos enseña que no seguirás a la mayoría para hacer el mal. Y esto lo vemos porque la influencia es fuerte. En esos momentos de euforia, muchos siguen dentro de esa corriente y se transforman en un par de segundos. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? En este experimento, la presión social y la estructura de autoridad empujaban al sujeto a continuar. ¿Cuántos no han sido víctimas de esta influencia en un momento de desorden, en un momento de euforia, en una manifestación, en un estadio, donde se contagia esa energía negativa y muchos se unen a esa causa para hacer mal a otros? Y de un momento a otro se dan cuenta que por qué lo hicieron, no supieron cómo fueron contagiados. Hay un principio que es la independencia moral. ¿Cuál es la conexión de esto? La Torah instruye explícitamente en Éxodo capítulo 23, verso 2, diciendo que no seguirás a la mayoría para hacer el mal, no seguirás a Vicente, ¿cierto? Para hacer el mal. Esto se interpreta como un mandato para resistir presión de grupo o de la autoridad cuando la dirección es injusta. ¿Cuántos fuimos víctimas o fuimos influenciados a seguir a la mayoría o al seguir al grupo para sentirnos aceptados, ¿verdad? Ahora, lo interesante de este estudio es que mientras que el 65% de los sujetos de Milgram cedieron a la presión, ¿sí? Se dejaron llevar por esa presión, la Torah exige que el individuo tenga la fuerza, esa fortaleza de ese 35% restante que se resiste, incluso si está solo. No importando las consecuencias, siempre va a tener que tener esa fuerza para decir no, ¿ok? También la palabra nos dice que no te quedarás de brazos cruzados ante la sangre de tu prójimo. En el experimento, el maestro escuchaba los gritos del alumno y aunque se sentía mal, continuaba pulsando el botón. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer eso? La palabra de Dios dice en Levítico 19:16, Lota amot al dam reeja, lo que quiere decir que no te quedarás cruzado de brazos ante la sangre de tu prójimo, de tu amigo, de tu hermano. Este mandamiento prohíbe la pasividad cuando la vida o el bienestar de otro está en peligro. No solo está prohibido dañar, sino que está prohibido no actuar para detener el daño. Aquí debemos entender que hay un enfoque basado en la Torá, ¿sí? Que habría obligado al participante no solo a detener el experimento, sino a levantarse y a auxiliar al alumno que gritaba.
rompiendo completamente el protocolo de autoridad o el compromiso que haya hecho. En su interior algo gritaba que debería parar de ayudar, pero la presión y ese compromiso que hubo al principio no le permitían pasar esa raya. El arquetipo de la desobediencia civil. Vamos a ver, o sea, el ejemplo de esa desobediencia civil lo vemos en las parteras hebreas. Esto es una historia que se encuentra en Éxodo, ¿sí? Cuando la historia cuenta que ellas refutan el mandato de Faraón, ¿sí? El Faraón, que fue la máxima autoridad política y era considerado como divino, ordena a estas parteras hebreas, sus nombres eran Shifra y Púa, matar a todos los varones recién nacidos. Ellas temieron primeramente a Dios, o sea, ahí está la moral, lo que han recibido, lo que está en su interior, y ver que si algo es malo, no transgreder esa línea. Y no hicieron como se les mandó, como mandó el rey de Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 1, verso 17. Este acto salvó a muchos niños. Ellas son el anti-Milgram, digámoslo así, ¿no? A pesar del riesgo inminente para sus vidas, no importando lo que podrían acarrear ellas por desobedecer esta orden, ¿sí? Al ser más poderoso de la tierra, que era el faraón, esa brújula moral interna, el temor a Dios y el respeto por la vida, fue superior a la orden de la autoridad. En esto se basa este estudio, amigos. El experimento de Milgram muestra la tendencia natural humana a someterse a la jerarquía. La Torá actúa como un sistema de contrapeso diseñado para entrenar al ser humano a romper esa tendencia cuando la moral está en juego. Para la Torá, amigos y hermanos, la obediencia es una virtud solo cuando se dirige hacia el bien. Cuando la autoridad humana pide crueldad, la desobediencia se convierte en una obligación sagrada. Aleluya. Esto es realmente importantísimo, amigos. Importantísimo. Queremos tener en cuenta todos estos conceptos, porque esto ahora no se está valorando. Ya no hay una línea distinguible entre el bien y el mal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el mandato que se dio en Éxodo 23:2. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni responderás a un litigio inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. En este experimento, muchos obedecían porque sentían que la situación lo exigía. Este verso rompe esa inercia, o sea, ese impulso indetenible. El número de personas o la autoridad del sistema no justifican una acción malvada. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo en la Biblia, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdan ustedes en Daniel capítulo 3 verso 18? Diciendo, y si no nos libra Dios, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lean la historia, por favor, para que entiendan el contexto. Esto va contra ese experimento de Milgram. Aquí, la máxima autoridad política, el rey Nabucodonosor, dio una orden directa bajo amenaza de muerte, el horno de fuego. A diferencia de los participantes del experimento de Milgram que se dieron por presión verbal, estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Prefirieron morir antes que violar su conciencia y su lealtad a Dios. También tenemos desde el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto que la conciencia sobre la autoridad humana, ejemplos, ¿sí? Como en Hechos capítulo 5 verso 29, la regla de oro de la obediencia. Hechos capítulo 5 verso 29 en el Nuevo Pacto es un gran ejemplo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto va en contra de este experimento. Cuando el sumo sacerdote les prohibió enseñar, ellos no dijeron solo seguimos órdenes, no. Establecieron una jerarquía. Cuando la orden humana contradice la ley divina, que se incluye el amor y la verdad, la desobediencia civil es una obligación espiritual, amigos. Algo muy parecido sucedió en el tiempo de la pandemia, ¿recuerdan? La transformación de la mente es muy importante para poder entender estos conceptos y tener algo claro en estos momentos de confusión o de impulso a seguir lo malo, lo que va en contra de la moral, ¿sí? De lo establecido por Dios y por las normas en una sociedad. Debemos entender el verso que Pablo dice a los romanos en el capítulo 12 verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto derriba este experimento, diciendo no os conforméis. Significa no tomar la forma del molde que te rodea. Milgram demostró que es fácil dejarse moldear por el entorno, la bata blanca, la universidad prestigiosa, ¿sí? Pablo nos llama a tener un pensamiento crítico renovado para discernir el bien del mal por nosotros mismos. Amigos, esto es tremendo. El experimento de Milgram nos enseñó una verdad aterradora sobre nuestra naturaleza. Ojo que no estamos exentos. Aquellos que estamos estudiando, estamos declarando firmeza en la palabra, no estamos exentos, porque Pablo mismo dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Ok? Somos propensos a apagar nuestra conciencia para complacer a quien tiene el poder. Y esto se ve mucho en esa manipulación o estos que entregan su primogenitura por un plato de lentejas. Nos volvemos agentes y olvidamos que somos humanos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que la verdadera autoridad no se viste de bata blanca ni se sienta en un trono terrenal. La verdadera autoridad reside en la verdad y el amor. La lección espiritual es que la conciencia es el santuario de Dios dentro de ti, amigo, hermano. Ninguna orden, ningún jefe, ningún gobierno y ninguna presión social tiene el derecho de entrar en ese santuario y obligarte a dañar a tu prójimo. Amigos, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener la fuerza de carácter para decir no cuando el mundo entero te grita que digas que sí. Con esto vamos a entrar en una reflexión y entender que debemos poner a prueba a quien servimos, ¿sí? Si estamos representando a nuestro Creador. Si deseas, amigo, hermano, si este tema te ha tocado, puedes hacer esta oración para pedir fortaleza y discernimiento. Muchos de nosotros nos equivocamos y pensamos que tenemos la autoridad sobre otras personas o para imponer nuestra voluntad por encima de la del otro o la del débil. Cuando vemos que personas intelectualmente son inferiores a nosotros y podemos aprovecharnos de esa ventaja para manipular, para engañar, para mentir, pidámosle a Dios perdón. Amado Dios, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, creador de la conciencia y fuente de toda verdad, venimos a ti hoy, Padre, reconociendo nuestra fragilidad humana. Sé que a veces, dilo tú, sé que a veces es más fácil seguir a la multitud o agachar la cabeza ante la autoridad que defender lo que es correcto. Te pido perdón por las veces que he callado ante la injusticia por miedo o por comodidad. Señor, dame un espíritu de valentía como el de tus profetas y tus apóstoles cuando me encuentre en situaciones de presión.
donde se me pida comprometer mis valores o dañar a mi prójimo, recuérdame que mi lealtad primera es hacia ti y hacia la ley del amor. Padre, rompe en mí las cadenas del temor al hombre, que mi corazón no sea un instrumento ciego a otros, sino un reflejo vivo de tu compasión. Dame la sabiduría para discernir, la fuerza para resistir el mal y la gracia para actuar con justicia, incluso si tiemblo al hacerlo. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amigos, hemos llegado al final de este estudio. Espero que haya confrontado nuestros conceptos o reafirmado, por otro lado, el concepto que nosotros tenemos sobre moral y autoridad y en qué momento nosotros debemos parar una situación. Como vemos en el ejemplo de este experimento que impresionó, impresionó realmente por sus resultados. Muchas personas común y corrientes en su estado normal de salud física y mental hicieron totalmente lo contrario por la presión de autoridad que se les impuso. Así que creo que ha quedado claro el corazón abierto de nuestro Dios, de su palabra, para que nosotros tengamos una imagen clara en qué momento nosotros debemos actuar representando a aquel que nos da su amor, que nos dio su instrucción para hacer el bien. Nos vemos en un próximo estudio, amigos, hermanos. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Shalom, shalom. Lehitraot. Shalom, Ajin.